El secreto del Santo Grial y el origen de los templarios. Imagina por un momento que alguien te dijese que el Santo Grial no es lo que crees, que no es una copa, que nunca fue una copa, que esa imagen que tienes en la cabeza, esa que te han metido a fuego desde pequeño con películas, con cuadros renacentistas, con relatos de catequesis, es una invención, una cortina de humo tan elaborada, tan perfectamente diseñada que ha funcionado durante más de 800 años sin que prácticamente nadie la cuestionase. Y ahora imagina algo peor. Imagina que un grupo de hombres en una noche concreta, en un lugar concreto, bajo la luz de unas antorchas que apenas iluminaban las entrañas de la tierra, encontró aquello que el mundo llevaba siglos buscando. Lo encontraron, lo tuvieron entre sus manos y después de verlo, después de comprender qué era realmente y tomaron una decisión que cambió la historia de la humanidad para siempre, decidieron esconderlo. No lo mostraron, no lo entregaron al Papa, no lo exhibieron como trofeo de guerra, lo ocultaron con una determinación tan absoluta que estuvieron dispuestos a morir antes que revelar su paradero. Y muchos de ellos murieron. Murieron en hogueras, en mazmorras, en sesiones de tortura que duraban semanas. Pero ninguno habló. Ninguno. Y eso, si lo piensas con calma, es lo más inquietante de toda esta historia. Porque un hombre puede soportar el dolor, puede soportar la humillación. Pero para que cientos de hombres soporten todo eso sin que ni uno solo se quiebre, lo que protegen tiene que ser algo tan descomunal, tan devastador, que su revelación haría temblar los cimientos mismos del poder establecido. Y tú has crecido creyendo una versión de la historia, una versión limpia, ordenada, que encaja como las piezas de un puzzle. Los templarios fueron una orden militar fundada en 1119 para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Acumularon riqueza, poder e influencia. Se volvieron demasiado poderosos. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, los persiguió porque les debía dinero. El Papa Clemente V los disolvió. Fin de la historia. Simple, comprensible y completamente insuficiente, porque esa versión deja fuera todo lo que importa. Deja fuera los 9 años que los primeros 9 caballeros pasaron excavando bajo el monte del Templo de Jerusalén. Deja fuera lo que encontraron allí abajo. Deja fuera la razón por la que inmediatamente después de esas excavaciones, la Orden del Temple pasó de ser un grupo insignificante de 9 hombres sin recursos a convertirse en la organización más poderosa de todo el mundo medieval. Y deja fuera, sobre todo, la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué encontraron esos hombres? ¿Qué había bajo el templo de Salomón que transformó a 9 caballeros sin nombre en los dueños de medio continente? El poder económico y la desaparición de documentos. Los números, si los miras con detenimiento, son escalofriantes. La Orden del Temple llegó a poseer más de 9.000 encomiendas repartidas por toda Europa. Controlaban flotas enteras. Tenían su propio sistema bancario, el primero de la historia, siglos antes de que existiesen los Medici Rothschild. Un peregrino podía depositar dinero en París y retirarlo en Jerusalén con un simple documento cifrado. Inventaron la letra de cambio, inventaron el cheque y inventaron la banca tal como la conocemos hoy. Y todo eso surgió después de las excavaciones. Todo. Antes de bajar a aquellos túneles no eran nadie. Después de subir lo eran todo. Y aquí viene el dato que debería quitarte el sueño. Cuando Felipe el Hermoso ordenó la detención masiva de los templarios el viernes 13 de octubre de 1307, sus hombres requisaron todos los documentos que encontraron en las encomiendas francesas. Todos. Pero cuando los archiveros reales intentaron catalogarlos, descubrieron algo perturbador. Faltaban documentos, no algunos, miles. Los registros internos de la orden, los que detallaban sus descubrimientos, sus rituales, sus verdaderas actividades en Tierra Santa, habían desaparecido. Alguien los había sacado antes de la redada.
Alguien que sabía que la redada iba a producirse y ese alguien los puso a salvo en un lugar que 8 siglos después sigue sin ser descubierto. Piénsalo un momento. Por cada documento templario que existe hoy en los archivos vaticanos, por cada pergamino que los historiadores han podido estudiar, se estima que entre 5 y 10 documentos fueron destruidos o desaparecieron. El pergamino de Chinon, que contenía la absolución papal secreta de los templarios, estuvo perdido durante casi 700 años hasta que una investigadora italiana, Barbara Frale, lo encontró casualmente en 2001 en los archivos secretos del Vaticano, 700 años escondido en un lugar al que prácticamente nadie tiene acceso. Y cuando lo encontró, cuando lo leyó, cuando comprendió lo que decía, la comunidad académica se dividió en dos, y los que aceptaron que el documento era auténtico y los que intentaron desacreditarla, porque ese documento demostraba algo que la Iglesia había negado durante 7 siglos, que el Papa sabía que los templarios eran inocentes, que las acusaciones de herejía eran falsas, que todo el proceso fue una maniobra política orquestada por Felipe el Hermoso con la complicidad de un papado aterrorizado. Y si eso es lo que contenía un solo documento perdido, imagínate que contienen los miles que faltan. El misterio bajo el templo de Salomón. Pero volvamos al principio, volvamos a esa noche. Porque para entender por qué los templarios escondieron el Grial, primero tienes que entender qué estaban buscando cuando lo encontraron. Y para eso hay que retroceder mucho más allá de las cruzadas. Hay que retroceder hasta el templo de Salomón. O la tradición judía afirma que Salomón construyó el primer templo de Jerusalén alrededor del año 960 a.C. Fue, según las escrituras, la estructura más magnífica jamás erigida por manos humanas. Sus muros estaban recubiertos de oro. Sus columnas de cedro del Líbano medían más de 9 metros de altura y en su interior, en la cámara más sagrada, el Sancta Sanctorum, se guardaba el Arca de la Alianza, el objeto más poderoso de toda la tradición judeocristiana. Las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná del desierto, todo eso estaba allí. Pero cuando Nabucodonosor destruyó el templo en el año 586 a.C., el arca desapareció. Las escrituras no dicen qué pasó con ella. Simplemente deja de mencionarse como si se la hubiese tragado la tierra y durante siglos, durante milenios, o nadie supo dónde estaba. Pero había quienes sospechaban. Había quienes creían que el arca no fue destruida ni robada, sino escondida en los túneles y cámaras subterráneas que se extendían bajo el monte del templo. Kilómetros de pasadizos excavados en la roca viva que conectaban el templo con el resto de la ciudad. Y junto al arca, según ciertas tradiciones rabínicas que la Iglesia se ha esforzado en silenciar durante siglos, había algo más, algo que no eran tablas de piedra ni varas florecidas, documentos, registros, textos sagrados que contenían conocimientos tan antiguos, tan profundos, que su revelación alteraría para siempre la comprensión humana de la divinidad. Y eso, precisamente eso es lo que los 9 caballeros originales fueron a buscar. Hugo de Pans, Om Godofredo de Santomer y sus 7 compañeros no fueron a Jerusalén a proteger peregrinos. Esa fue la tapadera, la historia oficial que presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén para obtener permiso de establecerse en el monte del templo. Y Balduino, que probablemente sabía exactamente lo que buscaban, les concedió como cuartel nada menos que la mezquita de Al-Aqsa, construida directamente sobre las ruinas del templo de Salomón. Les dio la llave de la puerta que necesitaban abrir. Y durante 9 años completos, esos 9 hombres no protegieron a nadie, no escoltaron a ningún peregrino, no patrullaron ningún camino. Lo que hicieron fue excavar día tras día, noche tras noche. Bajaron a las entrañas del monte y excavaron con una obsesión que solo puede explicarse si sabían exactamente qué estaban buscando y dónde estaba. Y aquí es donde la historia oficial empieza a crujir. ¿Por qué hay evidencia física de esas excavaciones?
En 1867, una expedición militar británica dirigida por el teniente Charles Warren del Cuerpo de Ingenieros Reales, accedió a los túneles bajo el Monte del Templo. Lo que encontraron allí abajo los dejó sin palabras. Pasadizos que se extendían en todas direcciones, cámaras talladas en la roca a decenas de metros de profundidad y en uno de esos túneles, a más de 25 metros bajo la superficie, encontraron objetos que databan del siglo XI. Una espuela de caballero, una cruz templaria, el fragmento de una espada. Los templarios habían estado allí, habían llegado hasta las cámaras más profundas del antiguo templo y algo habían sacado de allí abajo, porque cuando subieron, cuando emergieron de aquellas profundidades después de 9 años de excavación silenciosa, todo cambió. El ascenso fulminante y el reconocimiento eclesiástico. Todo. En 1128, Hugo de Pans viajó a Europa y lo que ocurrió después desafía cualquier explicación convencional. En el Concilio de Troyes, la Iglesia reconoció oficialmente a la Orden del Temple, pero no fue un reconocimiento cualquiera. San Bernardo de Claraval, el hombre más influyente de la cristiandad después del Papa, el mismo que había reformado la Orden del Cister, el mismo que predicaría la Segunda Cruzada, se convirtió en el principal defensor de los templarios. Escribió para ellos un tratado entero, el de Laude Novae Militiae, en el que los describía no como simples soldados, pues sino como guerreros santos, cuya misión trascendía la comprensión humana. ¿Por qué? ¿Qué sabía Bernardo de Claraval que nosotros no sabemos? ¿Qué le mostraron Hugo de Pans y sus compañeros cuando se reunieron con él en privado? Porque se reunieron, las crónicas lo confirman, hubo encuentros privados y después de esos encuentros, Bernardo pasó de ignorar por completo a los templarios a convertirse en su protector más ferviente. Las donaciones empezaron a llegar de forma torrencial. Tierras en Francia, en Inglaterra, en la península ibérica, en Italia, en los estados germánicos. Nobles de toda Europa entregaban propiedades enteras a la orden. Reyes les concedían privilegios fiscales sin precedentes. El Papa los eximió de pagar diezmos. Les otorgó el derecho de construir sus propias iglesias. Los liberó de cualquier autoridad, excepto la papal. En menos de una década, los 9 caballeros sin nombre se habían convertido en la organización más rica y más poderosa de todo el mundo conocido. Y nadie, absolutamente nadie, ha podido explicar cómo ocurrió eso sin recurrir a lo que encontraron bajo el templo de Salomón. Hay algo que quiero que entiendas antes de seguir adelante. Los historiadores oficiales te dirán que los templarios simplemente supieron aprovechar el fervor religioso de la época, que las donaciones eran normales en el contexto de las cruzadas, que su poder económico se debía a una buena gestión. Y todo eso es cierto, parcialmente cierto, pero no explica la velocidad, no explica la magnitud, no explica por qué los templarios recibieron un trato que ninguna otra orden militar recibió jamás. O los hospitalarios eran más antiguos, los teutónicos eran igual de combativos, pero ninguno tuvo los privilegios de los templarios. Ninguno tuvo su independencia, ninguno tuvo su poder. Y la razón, la única razón que conecta todos los puntos es que los templarios poseían algo que les daba una influencia que iba mucho más allá de las armas y el dinero, algo que hacía que papas y reyes los tratasen con una deferencia que rozaba el temor. Y ese algo era lo que habían encontrado bajo el templo. Lo que la tradición, con una simplicidad que oculta una complejidad abismal, ha llamado el Santo Grial. La invención literaria del Grial. Pero antes de llegar a esa noche, antes de descender a los túneles y ver lo que vieron aquellos hombres, necesitas comprender algo fundamental. Necesitas comprender que la idea del Grial como una copa es una invención literaria, una ficción hermosa así, poderosa, sin duda, pero ficción al fin y al cabo. Y esa ficción tiene nombre, apellido y fecha de nacimiento. En 1182, un poeta francés llamado Quétienne de Troyes escribió una obra titulada Perceval o el cuento del Grial.
Es la primera vez en toda la historia de la literatura occidental que aparece la palabra grial asociada a un objeto sagrado. Antes de Chrétien, el grial no existía en la imaginación colectiva, no estaba en las escrituras, no estaba en los evangelios, no estaba en ninguna tradición cristiana conocida. Chrétien lo inventó. O más exactamente, Chrétien puso en circulación una versión cuidadosamente editada de algo que había escuchado, porque aquí está el detalle que cambia todo. Chrétien de Taille era poeta de la corte del conde Enrique I de Champaña. Y el conde Enrique de Champaña era sobrino de Hugo de Pans, el fundador de los templarios. La conexión no es casual, no es una coincidencia, es una línea directa entre la Orden del Temple y la creación del mito del Grial. Y esa línea está tan bien documentada que resulta insultante que la historia oficial la ignore. Pero hay más. Chrétien nunca terminó su obra. Murió antes de completarla. Y el Grial en su versión original no era una copa, era, y cito textualmente del manuscrito original, un graal, un plato hondo, una bandeja, un recipiente indefinido que contenía algo cuya naturaleza Chrétien nunca llegó a revelar. Murió llevándose el secreto a la tumba o le hicieron morir porque a partir de su muerte otros autores tomaron la historia y la transformaron. Anne Robert de Boron fue el primero en convertir el Graal en la copa de la última cena. Wolfram von Eschenbach, un caballero bárbaro con conexiones templarias documentadas, lo transformó en una piedra caída del cielo, el lápiz exilis, custodiada por una orden de caballeros que él llamó los Templeisen. Templarios. Lo dijo abiertamente. Los guardianes del Grial eran templarios y el Grial no era una copa, sino una piedra, un objeto de poder, un conocimiento cristalizado en materia. ¿Ves lo que está pasando? Cada autor que toca la historia del Grial la transforma, la disfraza, la envuelve en capas de ficción cada vez más densas, como si alguien en algún lugar estuviese dirigiendo una operación de desinformación a gran escala. Convierte la verdad en leyenda. Convierte la leyenda en cuento de hadas. Y cuando algo se convierte en cuento de hadas, nadie lo busca, nadie lo investiga, nadie se lo toma en serio. Esa es la estrategia más brillante de ocultación jamás concebida. No destruyes la verdad, la conviertes en ficción. El verdadero significado, conocimiento y linaje. Y ahora voy a contarte lo que los académicos más rigurosos, los que han dedicado décadas a investigar esto, creen que era realmente el Grial. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué los templarios lo escondieron, porque prefirieron morir antes que revelarlo y porque la Iglesia ha invertido 8 siglos en asegurarse de que nunca jamás lo descubrieses. En 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samán estaba acabando cerca de la localidad de Namadi, en el Alto Egipto, cuando su azadón golpeó algo duro. Era una vasija de cerámica sellada. Dentro había 13 códices de papiro encuadernados en cuero o 52 textos escritos en copto que databan del siglo Evangelios. Evangelios que la Iglesia había declarado heréticos y había ordenado destruir en el siglo II. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Apocalipsis de Pedro. Textos que presentaban a Jesús de una manera radicalmente distinta a la de los evangelios canónicos. Un Jesús que hablaba de conocimiento interior, no de fe ciega. Un Jesús que trataba a María Magdalena no como una prostituta arrepentida, sino como su discípula más cercana, su confidente, su igual. Y en algunos textos como algo mucho más. El Evangelio de Felipe, uno de los textos de Nag Hammadi, dice textualmente que Jesús besaba a María Magdalena en la boca con frecuencia, que los otros discípulos se quejaban de que la prefería a ella sobre todos ellos o en que María Magdalena era la koinonos de Jesús, su compañera, su consorte, su esposa. Y eso no es una interpretación moderna, eso es lo que dice el texto original escrito en el siglo II, 200 años antes de que el concilio de Nicea decidiese cuáles eran los evangelios verdaderos y cuáles había que quemar.
Ahora bien, los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos en 1945, pero los templarios excavaron bajo el Templo de Salomón en el siglo XI. ¿Qué conexión hay? La conexión es que los textos de Nag Hammadi no eran los únicos, eran copias de originales mucho más antiguos que circulaban en los primeros siglos del cristianismo. Y esos originales, según múltiples tradiciones, que fueron escondidos en varios lugares del Oriente Próximo cuando la Iglesia oficial comenzó su campaña de destrucción en el siglo IV. Uno de esos lugares, según la tradición escénica, era precisamente el complejo de túneles bajo el monte del Templo de Jerusalén. Los rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumran en 1947 confirmaron que los esenios tenían la costumbre de esconder textos sagrados en vasijas de cerámica dentro de cuevas y túneles. El rollo de cobre, uno de los más enigmáticos de Qumran, es literalmente un mapa del tesoro, un inventario de 64 ubicaciones donde fueron escondidos objetos sagrados y documentos, y varias de esas ubicaciones apuntan directamente al monte del templo. Empiezas a ver el dibujo. Los templarios sabían lo que buscaban. No iban a ciegas, tenían información que procedía de fuentes que se han perdido deliberadamente, pero cuyo rastro puede seguirse si sabes dónde mirar. Hugo de Pans no era un noble menor sin conexiones. Estaba vinculado a la Casa de Champaña, una de las familias más poderosas de Francia. Y la Casa de Champaña tenía vínculos documentados con comunidades judías y cabalísticas del sur de Francia que preservaban tradiciones orales sobre los secretos del Templo de Salomón. Tradiciones que indicaban que bajo el monte del templo había cámaras selladas que contenían textos sagrados de una antigüedad incalculable. Textos que revelaban la verdadera naturaleza de la enseñanza de Jesús. Textos que la Iglesia de Roma había declarado heréticos y había intentado destruir, pero que habían sobrevivido escondidos en la oscuridad, esperando a que alguien bajase a buscarlos. Y alguien bajó. 9 hombres bajaron y pasaron 9 años buscando evidencias indirectas y la sangre real. Ahora vamos a hablar de lo que encontraron, porque aquí es donde la narrativa oficial se desmorona por completo y donde empieza la verdadera historia. No existe un documento público que diga, los templarios encontraron el Grial el día tal del año tal. Si existiese, la Iglesia lo habría destruido hace siglos. Lo que existe es una constelación de evidencias indirectas tan abrumadora que negarla requiere un esfuerzo de ignorancia deliberada que roza lo patológico. Existe el hecho de que los 9 caballeros bajaron sin nada y subieron con algo que les dio un poder sin precedentes. Existe el hecho de que inmediatamente después de las excavaciones, la orden recibió el apoyo incondicional de las figuras más poderosas de la cristiandad. Existe el hecho de que los templarios desarrollaron prácticas y rituales que no procedían de ninguna tradición cristiana ortodoxa conocida. Existe el hecho de que fueron acusados de adorar a una cabeza barbuda llamada Baphomet, un nombre que si aplicas el cifrado Abbas, utilizado por los cabalistas y los esenios, se transforma en Sofía. Sabiduría, la sabiduría divina femenina de la tradición gnóstica. Existe el hecho de que construyeron catedrales con una geometría sagrada que no procedía de ningún conocimiento arquitectónico disponible en la Europa del siglo XI. Existe el hecho de que sus iglesias eran circulares, imitando no el modelo cristiano, sino el modelo del Templo de Salomón. Y existe sobre todo el hecho de que cuando la Inquisición los interrogó, cuando los torturaron hasta límites que la mente moderna se niega a contemplar, muchos de ellos confesaron haber participado en rituales secretos, rituales que implicaban el rechazo de la cruz, el reconocimiento de un principio divino femenino, la veneración de un conocimiento oculto que no podía ser revelado a los no iniciados. La Iglesia dijo que eran herejes, que adoraban al que escupían sobre la cruz y realizaban actos inmorales en sus ceremonias secretas. Pero piénsalo con la cabeza fría.
Que es más probable que cientos de caballeros cristianos devotos que habían dedicado sus vidas a luchar por la fe se hubiesen convertido repentinamente en adoradores de lo que hubiesen descubierto algo que transformó su comprensión de la divinidad de una manera tan radical que sus nuevas prácticas vistas desde fuera aparecían herejía? La respuesta es obvia y la respuesta es aterradora, porque implica que lo que encontraron bajo el templo de Salomón no era un objeto físico, no era una copa de oro, no era un cáliz enjollado, era algo mucho más peligroso, era conocimiento. Un conocimiento que revelaba que la versión oficial del cristianismo, la versión aprobada por Roma, era incompleta o peor. Era una distorsión deliberada de la enseñanza original de Jesús. Y aquí es donde entra en juego la etimología que lo cambia todo. Sangrial, santo grial, sangreal, sangre real, la línea de sangre, el linaje sagrado. No una copa que contuvo la sangre de Cristo, la sangre misma, la descendencia misma, la idea documentada en textos gnósticos anteriores al Concilio de Nicea, de que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena, de que esa descendencia fue llevada al sur de Francia después de la crucifixión, de que se mezcló con la nobleza merovingia, de que la línea de sangre sobrevivió. Protegida en secreto por una serie de guardianes que a lo largo de los siglos adoptaron diferentes nombres y diferentes formas. Y la forma más poderosa, la más efectiva, la más duradera, fue la Orden del Temple. Sé lo que estás pensando. Suena a novela, suena a ficción, suena a El Código Da Vinci. Y precisamente eso es lo que quieren que pienses. Quieren que lo descartes como ficción. Quieren que lo metas en el mismo cajón que las novelas de aeropuerto y las películas de Hollywood. Porque en el momento en que lo tomas en serio, en el momento en que miras las pruebas sin el filtro del escepticismo condicionado, el edificio entero de la historia oficial empieza a tambalearse. La investigación de Henry Lincoln y el encubrimiento. El investigador británico Henry Lincoln dedicó más de 30 años a seguir esta pista. Empezó siendo un presentador de documentales de la BBC, un hombre respetable, un académico reconocido. Cuando publicó junto a Michael Vigent y Richard Lee el libro El Enigma Sagrado en 1982, la comunidad académica lo trituró. Lo ridiculizaron, lo llamaron charlatán, sensacionalista, vendedor de humo. Sus colegas de la BBC dejaron de devolverle las llamadas. Universidades que antes le invitaban a dar conferencias cancelaron sus compromisos. Un hombre que había sido respetado durante décadas fue convertido en un apestado intelectual en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque presentó documentación que sugería que la línea de sangre de Jesús había sobrevivido, que los templarios la habían protegido, que el Priorato de Sion o una organización que aparece en documentos depositados en la Biblioteca Nacional de Francia había sido creada específicamente para custodiar ese secreto y que todo, absolutamente todo, estaba conectado con un pequeño pueblo del sur de Francia llamado Rennes-Château. Ahora, parte de esa documentación fue cuestionada. Los llamados dossiers secrets del Priorato de Sion fueron probablemente fabricados por un hombre llamado Pierre Plantard en los años 60. Eso está documentado y no voy a negarlo, pero aquí viene lo que nadie te cuenta. El hecho de que los dossiers secrets fuesen fabricados no invalida la investigación subyacente, no invalida los textos gnósticos, no invalida las excavaciones templarias, no invalida la etimología de sangreal, no invalida las prácticas rituales de los templarios documentadas en las actas de la Inquisición, no invalida nada de eso. Lo que hace es crear una cortina de humo perfecta. Porque ahora, cada vez que alguien menciona la línea de sangre, cada vez que alguien habla del grial como algo distinto a una copa, alguien dice: eso es lo de los dousses falsos, eso está desacreditado. Y la conversación muere. El debate se cierra y la verdad vuelve a quedar sepultada bajo otra capa de ficción conveniente. ¿A quién beneficia eso? Piénsalo. ¿A quién beneficia que esta línea de investigación sea descartada automáticamente como ficción?
A la misma institución que lleva 2000 años construyendo su legitimidad sobre una versión concreta de la historia de Jesús. Una versión en la que Jesús no tuvo esposa, no tuvo hijos, no tuvo descendencia, o una versión en la que el poder espiritual se transmite a través de una cadena de varones célibes que se remonta hasta Pedro, hasta Roma, hasta el Vaticano. Y esa cadena se rompe. Si se demuestra que existió otra vía de transmisión, una vía de sangre, una vía femenina, una vía que no pasa por Roma, sino por María Magdalena, entonces todo el edificio institucional de la Iglesia se derrumba. Su legitimidad desaparece, su autoridad se evapora. Y eso es algo que el Vaticano no puede permitir. No ha podido permitirlo durante 2000 años. Y sigue sin poder permitirlo hoy. La noche del descubrimiento. Ahora voy a llevarte a esa noche, a la noche que lo cambió todo. Y quiero que entiendas que lo que voy a contarte no sale de mi imaginación, sale de una reconstrucción basada en las crónicas disponibles, en la arqueología del Monte del Templo, que en las actas de la Inquisición y en los testimonios que los propios templarios dejaron antes de ser silenciados para siempre. Estamos en algún momento entre 1119 y 1125. La fecha exacta es imposible de determinar porque los templarios no llevaban registros públicos de sus excavaciones, lo cual ya es en sí mismo un dato revelador. ¿Qué clase de operación militar no documenta sus actividades? Una operación secreta, una operación cuyo objetivo no puede ser registrado por escrito por el riesgo de que caiga en manos equivocadas. Los túneles bajo el Monte del Templo son un laberinto, un sistema de cámaras, pasadizos y cisternas que se extiende a lo largo de cientos de metros en todas direcciones y a profundidades que en algunos puntos superan los 30 metros. O los ingenieros británicos de la expedición Warren en 1867 cartografiaron parte de ese sistema, pero admitieron que lo que habían mapeado era solo una fracción del total. Hay túneles que se han derrumbado. Hay cámaras selladas con escombros que nadie ha podido abrir. Hay pasadizos que desaparecen en la oscuridad y que ningún equipo moderno ha explorado. Que el gobierno israelí, bajo presión de las autoridades religiosas musulmanas que administran la explanada superior, ha prohibido cualquier excavación desde 1967. Piénsalo. El lugar más investigado de la arqueología bíblica tiene prohibido ser excavado. El lugar donde los templarios encontraron lo que encontraron es intocable y nadie parece preguntarse por qué. Hugo de Pans y sus compañeros trabajaban de noche. O las pocas referencias indirectas que tenemos, dispersas en crónicas de la época que mencionan la presencia de los caballeros en el monte, sugieren que sus actividades se concentraban en las horas de oscuridad. Bajaban con antorchas, llevaban herramientas de excavación y subían al amanecer. 9 años haciendo lo mismo, 9 años de descenso nocturno a las profundidades de un monte que contenía los restos del edificio más sagrado de la antigüedad. La noche del descubrimiento, según la reconstrucción más aceptada por los investigadores que han estudiado este periodo, no fue un momento de euforia, fue un momento de terror, porque lo que encontraron no era lo que esperaban. O mejor dicho, era más de lo que esperaban, mucho más. Imagina la escena. Varios hombres en un espacio subterráneo tan estrecho que apenas pueden moverse, la luz de las antorchas proyectando sombras que se retuercen en las paredes de roca, el aire denso cargado de polvo milenario y ante ellos una cámara sellada deliberadamente, no un derrumbe natural, un muro construido con intención. Un muro que alguien levantó hace más de 1000 para proteger lo que había al otro lado. Cuando lo derribaron, cuando los primeros fragmentos de piedra cayeron al suelo y la antorcha iluminó el interior, lo que vieron los dejó en silencio. No puedo decirte con certeza absoluta qué había dentro de esa cámara. Nadie puede porque los templarios se encargaron de que esa certeza muriese con ellos. Pero puedo decirte lo que la convergencia de toda la evidencia disponible sugiere que había. Y puedo decirte que esa convergencia apunta en una dirección tan clara, tan consistente, tan abrumadora,
a que rechazarla requiere ignorar deliberadamente decenas de fuentes independientes. Los hallazgos y la bomba documental. Había documentos, pergaminos y rollos de una antigüedad que se remontaba a los primeros siglos del cristianismo y posiblemente más allá. Textos escritos en arameo, en hebreo, en griego que contenían versiones de la enseñanza de Jesús radicalmente distintas a las que Roma había canonizado. Evangelios que no estaban en la Biblia, relatos que contradecían la versión oficial. Y entre esos relatos, según las tradiciones que han sobrevivido a 8 siglos de censura, había uno que era más devastador que todos los demás, un relato que describía la relación entre Jesús y María Magdalena, que confirmaba que habían tenido descendencia, que detallaba cómo esa descendencia fue llevada a la Galia, al sur de lo que hoy es Francia, por José de Arimatea. Y que proporcionaba una genealogía, nombres, fechas, lugares, la prueba documental de la sangre real, del sangrial verdadero. Pero no era solo eso. Junto a los documentos, según las tradiciones más consistentes, había objetos rituales, artefactos del templo original de Salomón que habían sido escondidos antes de la destrucción babilónica. Y entre esos artefactos, posiblemente componentes del Arca de la Alianza o del mobiliario del Santaorum, no el arca completa, que según la tradición etíope fue llevada a Axum mucho antes, sino partes de ella. Fragmentos, reliquias que por sí solas tendrían un valor incalculable, pero que en combinación con los documentos adquirían un significado que trascendía lo material. Y entonces comprendieron lo que tenían entre las manos. Comprendieron que esos documentos no eran simples curiosidades históricas, eran una bomba capaz de destruir el edificio completo de la Iglesia de Roma. Porque si esos documentos eran auténticos, si las genealogías que contenían eran verdaderas, entonces la autoridad del Papa no era legítima. La sucesión apostólica a través de Pedro era una entre varias. Y la vía de María Magdalena, la vía de la sangre, tenía tanto o más derecho a reclamar la herencia espiritual de Jesús que la vía de Roma. Y aquí está la decisión. La decisión que definió los próximos 800 años de historia. Podían haberlo revelado, podían haber subido de aquellos túneles, haber convocado al mundo y haber dicho, mirad lo que hemos encontrado. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran hombres inteligentes. Porque comprendieron que revelar esa verdad no liberaría al mundo, lo destruiría. En el siglo XI, la Iglesia de Roma era el pegamento que mantenía unida a la civilización occidental. El Papa era la autoridad suprema. La fe cristiana era el marco en el que todo tenía sentido. El cielo, el infierno, la salvación, el pecado, todo. Si destruías la legitimidad de la Iglesia, destruías la estructura entera de la sociedad medieval. Y lo que vendría después no sería la Ilustración, sería el caos. Así que tomaron otra decisión, una decisión mucho más sutil, mucho más astuta, mucho más templaria. Decidieron usar lo que habían encontrado como palanca, como herramienta de poder, como garantía de supervivencia. Se presentaron ante la Iglesia no como enemigos, sino como aliados. Aliados que poseían algo que la Iglesia necesitaba mantener en secreto a toda costa. Y a cambio de ese silencio obtuvieron todo. Independencia absoluta, riqueza ilimitada, poder sin control, la exención de toda autoridad, excepto la del Papa, y la libertad de practicar en privado una forma de espiritualidad que no se ajustaba a la ortodoxia romana, pero que Roma toleraba porque no tenía otra opción. Esto explica todo. Explica la velocidad de su ascenso, explica la magnitud de sus privilegios, explica por qué el Papa los trataba con una deferencia que no dispensaba a ninguna otra orden. Explica por qué construyeron iglesias circulares cuando toda la cristiandad construía iglesias en forma de cruz. Explica sus rituales secretos. Explica a Baphomet, explica la veneración de lo femenino sagrado, explica las acusaciones de herejía que ya vistas desde esta perspectiva no eran calumnias,
sino descripciones imprecisas de prácticas que los templarios realizaban realmente basadas en los textos que habían encontrado. Y explica sobre todo por qué fueron destruidos. Porque el pacto funcionó durante casi 2 siglos, pero los pactos tienen fecha de caducidad. Y cuando Felipe el Hermoso llegó al poder, el equilibrio se rompió. Felipe no debía dinero a los templarios solo en el sentido financiero, les debía en el sentido político. Los templarios habían financiado la corona francesa durante generaciones. Habían sido los banqueros de la monarquía. Y Felipe, un hombre vanidoso, ambicioso y profundamente inseguro, no podía soportar la idea de estar en deuda con una orden que además poseía un secreto capaz de destruir a la Iglesia que legitimaba su trono, porque ese es el matiz que se pierde. La monarquía francesa, como todas las monarquías europeas, derivaba su autoridad del Papa. El rey era rey por la gracia de Dios y esa gracia la certificaba Roma. Si los templarios destruían la legitimidad de Roma, destruían también la legitimidad de Felipe. El secreto que protegía a los templarios era también el secreto que amenazaba a todos los que dependían de la estructura de poder vigente. Y Felipe lo entendió. Entendió que mientras los templarios existiesen, mientras poseyeran lo que poseían, eran una amenaza existencial para el orden establecido, no porque fuesen a revelar el secreto, sino porque podían hacerlo. La posibilidad era suficiente, así que decidió destruirlos. Pero destruirlos no era suficiente. Necesitaba encontrar lo que ellos habían encontrado o necesitaba hacerse con los documentos, con las pruebas, con el Grial. El fin de la orden y el tesoro desaparecido. Y aquí es donde la historia se convierte en algo que supera cualquier ficción. Porque cuando los soldados de Felipe irrumpieron en las encomiendas templarias la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, esperaban encontrarlo todo, el tesoro, los documentos, las pruebas, pero no encontraron nada. El tesoro de los templarios había desaparecido. La flota templaria que estaba anclada en el puerto de La Rochelle había zarpado la noche anterior. 18 galeras, según las crónicas, se hicieron alamargadas con todo lo que la orden consideraba esencial y nunca se las volvió a ver. 18 barcos que desaparecieron del mapa como si nunca hubiesen existido. Y con ellos el Grial, el verdadero Grial, los documentos que probaban la verdad sobre la línea de sangre, las pruebas que podían destruir Roma. Todo se desvaneció en la oscuridad del Atlántico. ¿A dónde fueron? Esa es la pregunta que ha obsesionado a los investigadores durante siglos. Algunas teorías apuntan a Escocia, donde los templarios encontraron refugio con Robert Bruce, el rey que estaba excomulgado y por tanto no obedecía las órdenes del Papa. La capilla de Roslin, construida por la familia Sinclair, una familia con vínculos templarios documentados, está cubierta de símbolos que no pertenecen a ninguna tradición cristiana ortodoxa. Tiene cactus tallados en piedra, maíz americano esculpido en sus columnas, plantas que no existían en Europa en el siglo XV cuando fue construida, y plantas que solo existían en un continente que supuestamente no había sido descubierto todavía. ¿Llegaron los templarios a América antes que Colón? ¿Llevaron el Grial al Nuevo Mundo? Otras teorías señalan a Portugal, donde los templarios no fueron disueltos, sino reconvertidos en la Orden de Cristo, la misma Orden de Cristo que financió los viajes de exploración portugueses. La misma orden, cuya cruz adornaba las velas de las carabelas de Vasco de Gama, la misma orden a la que perteneció Enrique el Navegante. Los templarios no desaparecieron, cambiaron de nombre. Y siguieron navegando, siguieron explorando, siguieron buscando un lugar donde el secreto estuviese a salvo. Y hay una tercera teoría, la más inquietante de todas. Una teoría que apunta a un lugar que nadie esperaría, un lugar tan remoto, tan inaccesible o que durante siglos ha estado fuera del alcance de cualquier perseguidor. Un lugar en el sur de la actual Argentina, en la Patagonia, donde investigadores como Jack de Mayer y otros han documentado la presencia de inscripciones,
símbolos y estructuras que no deberían estar allí. Cruces templarias talladas en piedra en lugares donde supuestamente ningún europeo había puesto pie hasta el siglo X. Pero eso es otra historia. Una historia que merece su propio capítulo. Porque lo que importa ahora no es a dónde llevaron el Grial, lo que importa es por qué decidieron esconderlo. Y la respuesta a esa pregunta es la parte más oscura de toda esta historia. Porque los templarios no escondieron el Grial por cobardía, no lo escondieron por egoísmo, lo escondieron porque comprendieron algo que muy pocas personas en la historia de la humanidad han comprendido. Comprendieron que hay verdades que el mundo no está preparado para recibir, que hay conocimientos tan poderosos que su revelación no ilumina, sino que ciega. Que la verdad en las manos equivocadas no es un instrumento de liberación, sino un arma de destrucción masiva. La sombra de la persecución y la masacre cátara. Piensa en lo que habían visto. Habían visto cómo la Iglesia de Roma había construido un imperio sobre una versión parcial editada, cuidadosamente seleccionada de la historia de Jesús. Habían visto cómo esa versión había sido impuesta a sangre y fuego durante siglos. Habían visto cómo los textos que contradecían esa versión habían sido quemados, sus autores asesinados, sus seguidores perseguidos hasta la extinción. Los cátaros del sur de Francia, de que profesaban una forma de cristianismo agnóstico que tenía inquietantes similitudes con lo que los textos templarios contenían. Fueron masacrados en la cruzada albigense, más de 1 millón de personas exterminadas porque su versión del cristianismo no coincidía con la de Roma. El propio Arno Lamori, legado papal durante el asedio de Béziers en 1209, pronunció la frase más aterradora de toda la Edad Media: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». 20,000 personas asesinadas en un solo día, hombres, mujeres, niños, católicos y cátaros por igual, porque era más fácil matar a todos que distinguir entre los fieles y los herejes. Los templarios vieron eso, fueron contemporáneos de esa masacre. Algunos de ellos tenían propiedades en el Languedoc, la región cátara, tenían vecinos cátaros, conocían a aquella gente y vieron lo que Roma era capaz de hacer cuando su versión de la verdad era amenazada. ¿Crees que después de ver eso iban a revelar un secreto que dinamitaba la legitimidad de Roma de manera infinitamente más profunda que cualquier herejía cátara? Por supuesto que no sabían que si lo revelaban la respuesta no sería la iluminación, sería otro baño de sangre, otro millón de muertos, otra cruzada, pero esta vez dirigida contra ellos. Así que optaron por el camino más difícil, el camino del silencio, el camino de la custodia, guardar el secreto, protegerlo, transmitirlo de generación en generación. De gran maestre a gran maestre, hasta que llegase el momento adecuado, hasta que la humanidad estuviese preparada para recibirlo. Y ese momento, según todas las señales, no ha llegado todavía. El legado final, de la hoguera a la masonería. Ja de Molay, el último gran maestre del Temple, fue quemado vivo en una isla del Sena el 18 de marzo de 1314. Tenía 70 años. Había pasado los últimos 7 en las mazmorras de Felipe el Hermoso. Lo habían torturado de maneras que la imaginación se resiste a contemplar. Le arrancaron confesiones que luego retractó públicamente. Le ofrecieron la vida a cambio de revelar dónde estaba el tesoro de la orden. Y se negó. Se negó hasta el final. Cuando las llamas empezaron a lamer sus piernas, cuando el dolor debía ser insoportable, sus últimas palabras no fueron un grito de agonía, fueron una maldición. Convocó ante el tribunal de Dios al Papa Clemente V y al rey Felipe el Hermoso. Les dio un plazo y aquí viene lo que la historia oficial clasifica como coincidencia, pero que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad reconoce como algo mucho más profundo. O Clemente V murió un mes después. Felipe el Hermoso murió antes de que terminase el año, ambos dentro del plazo que de Molay les había dado. Coincidencia, claro, como todo lo demás en esta historia. Pero de Molay sabía que su muerte no era el final.
Sabía que el Grial estaba a salvo. Sabía que las 18 galeras habían llegado a su destino, fuese cual fuese. Sabía que otros en otros lugares con otros nombres seguirían custodiando la verdad. Y podía morir en paz, si es que puede llamarse paz, a morir quemado vivo, sabiendo que la misión de la orden continuaría. Y continuó. Aquí es donde entramos en el terreno más espinoso, el terreno donde la historia documentada se funde con la tradición oral, donde las pruebas directas se transforman en indicios, donde las certezas se convierten en probabilidades, pero las probabilidades son abrumadoras. Los templarios que escaparon a Escocia se integraron en la masonería escocesa. Los símbolos templarios aparecen en los grados más altos de la tradición masónica. El grado de caballero templario es uno de los grados más importantes del rito escocés antiguo y aceptado. Y la masonería, desde sus orígenes, ha mantenido una estructura de secreto de iniciación gradual, de transmisión de conocimiento reservado, que es exactamente la misma estructura que utilizaban los templarios. Los templarios que se refugiaron en Portugal, reconvertidos en la Orden de Cristo, financiaron la era de los descubrimientos. La cruz roja sobre fondo blanco de los templarios se transformó en la cruz de la Orden de Cristo, que ondeaba en las velas de las carabelas. Y esas carabelas llegaron a los confines del mundo conocido. Llegaron a lugares donde ningún europeo había estado antes. ¿Buscaban rutas comerciales? Sí. ¿Buscaban especias y oro? También. Pero hay investigadores que sostienen que buscaban algo más. Que buscaban un lugar donde establecer un nuevo reino, un reino fundado sobre los principios que los textos del templo habían revelado. Un reino donde la verdad pudiese ser preservada sin temor a la persecución. Un nuevo templo, una nueva Jerusalén. La capilla de Roslin y el silencio eterno. Y luego está la capilla de Roslin, construida entre 1440 y 1480 por William Sinclair, primer conde de Caithness. La familia Sinclair desciende de caballeros normandos que participaron en las cruzadas. Sus vínculos con los templarios están documentados en múltiples fuentes y la capilla que construyeron es, sin exageración, uno de los edificios más enigmáticos de toda Europa. Cada centímetro cuadrado de su interior está cubierto de tallas. Cientos de figuras, miles de símbolos, ángeles que tocan instrumentos musicales imposibles, dragones que devoran vegetación desconocida. Y entre todo eso las plantas americanas, maíz, aloe, cactus, plantas que no existían en Escocia en el siglo XV, plantas que no deberían estar allí, a menos que los constructores de la capilla hubiesen viajado a América antes que Colón, a menos que los templarios o sus herederos hubiesen cruzado el Atlántico décadas o siglos antes de 1492. Y dentro de la capilla, según una tradición que se ha transmitido durante generaciones en la familia Sinclair, hay algo más, algo escondido bajo el suelo, algo que nunca ha sido excavado. Hasta lo sincleráticamente a permitir excavaciones bajo la capilla. ¿Por qué? ¿Qué hay debajo? ¿Será posible que el Grial, los documentos, las pruebas de la línea de sangre estén todavía allí? A unos metros bajo los pies de los turistas que cada año visitan Roslin sin sospechar que se esconde bajo sus zapatos. No lo sabemos. Esa es la verdad desnuda, no lo sabemos con certeza, pero la confluencia de indicios es tan poderosa, tan consistente, tan difícil de explicar mediante coincidencias, que ignorarla requiere un acto de voluntad que roza la negligencia intelectual. Lo que sí sabemos es esto. Los templarios encontraron algo bajo el monte del templo, algo que los transformó de 9 caballeros sin recursos en la organización más poderosa de la Edad Media. Algo que les dio un poder que aterrorizaba a papas y reyes, a algo que estuvieron dispuestos a proteger con sus vidas, algo que sus torturadores nunca lograron arrancarles y algo que 800 años después sigue sin aparecer. Y aquí está la ironía final. La ironía que cierra esta historia como un anillo que se muerde la cola.
Los templarios encontraron la verdad. La verdad más grande, más peligrosa, más transformadora que jamás haya sido descubierta por seres humanos. Y la escondieron no porque fuesen villanos, no porque quisieran el poder para ellos mismos. La escondieron porque comprendieron que la verdad en un mundo gobernado por la mentira es el arma más destructiva que existe. Revelarla habría provocado guerras. Habría provocado cismas, habría provocado la muerte de miles, quizá de millones de personas. Y ellos, que habían jurado proteger, no podían ser los causantes de esa destrucción. Así que eligieron el silencio, eligieron la custodia, eligieron ser guardianes eternos de un secreto que el mundo no estaba preparado para recibir y pagaron el precio más alto que un ser humano puede pagar. Pagaron con su libertad, con su reputación, con sus vidas. Fueron llamados herejes, fueron llamados adoradores del demonio. Fueron quemados, ahorcados, encarcelados. Borrados de la historia y aceptaron todo eso. Aceptaron la deshonra, la tortura y la muerte antes que traicionar su misión, antes que revelar el Grial. Reflexión final. ¿Qué harías tú? Y tú estás ahí escuchando esto y te preguntas si algún día la verdad saldrá a la luz. Si algún día alguien excavará bajo Roslin o encontrará las galeras hundidas o abrirá una cámara sellada en el monte del templo. Y el mundo por fin sabrá lo que los templarios descubrieron aquella noche. Quizá algún día. Pero ten en cuenta algo. Han pasado 800 años. 8 siglos y las mismas fuerzas que destruyeron a los templarios siguen activas, siguen controlando la narrativa, siguen decidiendo qué verdades se revelan y cuáles se entierran. Los archivos secretos del Vaticano contienen más de 85 kilómetros de estanterías, 85 kilómetros de documentos y el acceso está restringido. Solo los investigadores aprobados por el Vaticano pueden entrar. Solo pueden consultar los documentos que el Vaticano autoriza y nadie, absolutamente nadie, ha podido revisar esos archivos en su totalidad. ¿Qué hay allí dentro? ¿Qué documentos templarios sobrevivieron a las purgas? ¿Qué sabe el Vaticano que nosotros no sabemos? ¿Qué verdad oculta entre esos 85 kilómetros de silencio? La respuesta está ahí. En algún lugar, bajo una capilla escocesa, en el fondo de un océano, en una estantería vaticana que nadie ha tocado en siglos. O quizá en un lugar que nadie ha imaginado todavía, porque los templarios eran maestros del secreto, maestros de la ocultación. Y si hay algo que esta historia nos enseña, es que cuando los templarios escondían algo, lo escondían bien. Aquella noche, en las entrañas del monte del templo, 9 hombres encontraron la verdad y la verdad los transformó, los elevó y los condenó. Porque el conocimiento es así, no te libera sin más. Te pone ante una elección imposible, revelar y destruir o callar y proteger. Ellos eligieron callar. Eligieron cargar con el peso de un secreto que los aplastó durante generaciones. Eligieron ser los guardianes invisibles de algo tan grande que su mera existencia amenazaba el orden del mundo. Y ahora tú sabes lo que ellos supieron, no la verdad completa. La verdad completa murió con ellos o duerme todavía en algún rincón del mundo esperando ser despertada. Pero sabes lo suficiente. Sabes que el Grial no es una copa. Sabes que fue encontrado. Sabes que fue escondido y sabes por qué. Y eso, aunque no lo parezca, ya es más de lo que la mayoría de la humanidad ha sabido durante 800 años. La pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta con la que quiero dejarte esta noche es la más incómoda de todas. Si tú hubieses estado en aquel túnel, si tú hubieses visto lo que ellos vieron, si tú hubieses tenido entre las manos la prueba de que todo lo que el mundo cree es una mentira, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías hablado? ¿Habrías callado? ¿Habrías tenido el valor de cargar con ese peso el resto de tu vida? Piénsalo, porque quizá esa sea la verdadera prueba del Grial. No encontrarlo, sino decidir qué haces con él cuando lo encuentras.